Hola, ¿cómo andan? De nuevo por acá, con un frío, -2 grados hace, che. Pero bueno, hay que salir igual, ¿viste? Hay que salir a hacer las compras, hay que salir a hacer lo que uno tiene que hacer. Si bien no estoy viajando, pero tengo que hacer un montón de cosas acá en la ciudad. Y bueno, hoy no es la excepción. Frío, calor, hay que salir igual. Bueno, acá estamos, en el centro. Por suerte hay sol. Vamos a ver si está abierto el negocio acá. ¿Está abierto, no? ¿Qué usó? Ah, bueno. Fíjate el horario de... Bueno, no muchos conocen la ciudad esta. No sé, no las mostré mucho, pero bueno, acá tenemos calles internas donde uno puede apreciar la tranquilidad que hay. Justo tengo que ir a un local que se encuentra a unas 7 cuadras más o menos. Y prefiero pasar por estas calles, por este barrio, porque es tranquilo, no hay ruido de autos, no hay mucha gente. Entonces vengo por acá. Mire qué tranquilo. Tenemos el sol de frente. Eso dificulta un poco la visión, pero bueno, estamos bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? Hay gente que está preguntando mucho el tema de por qué se emigra. Hay muchas... ¿por qué emigré yo en realidad? ¿Cuál es el motivo? Porque a la gente le gusta saber esto. Y está bueno compartirlo también, porque por ahí hay gente que pasa por la misma situación, o pasó, o está por pasar. Entonces, está bueno que cada uno cuente su experiencia. Y eso es lo que voy a hacer en este video. También vamos a hablar de los diferentes tipos de inmigrantes que hay, que existen y que veo yo acá a diario en Italia. Vamos a empezar hablando por mí. Voy a empezar a hablar de mi experiencia. ¿Por qué emigré yo? A ver, voy a ir un poco más acá a la calle que no me voy a caer. ¿Por qué emigré yo? En mi caso particular, no es que estaba, digamos, apretado económicamente. Si bien no sobraba tanto en Argentina, la situación económica no era la mejor, y todo lo que por ahí ya saben, mucha gente, con mi pareja decidimos emigrar por cuestiones personales, y estas son las siguientes. En mi caso, siempre tuve la idea de emigrar a Italia, de vivir al menos un tiempo en Italia, porque era la tierra de los nonos y por todo lo que eso implica. También por un tema, y esto es bastante, digamos, importante, porque por el tema cultural, la cultura, cómo se maneja la cultura acá. Y también el tema musical, porque como saben, soy músico, y para el desarrollo personal musical mío, decidí venir para acá, para estos lados. Como sabrán, hay una amplia oferta y demanda de cultura acá por estos lados, y por lo tanto decidí venir a probar eso, a dedicarme de lleno, de manera autónoma, de manera freelance, en lo que yo hago, en ser músico. También para un crecimiento profesional, porque acá están los mejores profesores, no solo de mi instrumento, sino de muchos instrumentos, como sabrán. Italia viene de años, de muchos años, de cientos de años de grandes compositores, de grandes artistas, de grandes músicos. Por lo tanto, era una enorme opción la que yo quería utilizar acá en Italia, y es lo que terminé haciendo, ¿no? Y por otro lado, se juntó que mi pareja, Romina, también estaba con las mismas ideas, porque también viene de familia italiana. Entonces también estaba con esa intriga, eso de cómo es vivir allá, cómo será conocer la tierra de nuestros antepasados, cómo es todo eso. Y fue una cosa, aportamos un 50 y un 50 en cuanto a la toma de la decisión, y por eso venimos a Italia. También quiero decirles que hay otros motivos también de mi parte, porque no es que bueno, yo estaba tocando en una orquesta sinfónica en Argentina, y no estaba mal, como les dije al principio. Si bien
no estábamos arruinados económicamente, tampoco es que nos sobraba tanto el dinero y no había posibilidad de proyectar a largo plazo o generar algún tipo de ahorro importante como para llevar a cabo nuestro proyecto. Por lo tanto, uno empieza a mirar con cariño la posibilidad de emigrar, y es por eso que logramos hacerlo con todas las posibilidades que teníamos, que por tener la posibilidad de la ciudadanía italiana, por tener la posibilidad de todas estas cosas que no todo el mundo tiene, y eso hay que valorarlo mucho, porque hay gente que no valora por ahí 100% esto de la opción de tener la ciudadanía italiana, y menosprecia esta gran posibilidad que te da tener la ciudadanía italiana. ¿Y cuál es la posibilidad? Es la posibilidad de acceder a toda la Unión Europea de una manera muy accesible. Podés elegir vivir en el país que vos quieras vivir, como quieras vivir, y simplemente tenés que hacer unos mínimos papeles. Por ejemplo, si querés vivir en Italia, tenés que hacer la residencia en Italia. Si te querés vivir en España, tenés que hacer lo mismo pero en España, y así en cada país de la Unión Europea. Pero podés entrar legalmente a cualquiera de todos estos países. Entonces, no hay que menospreciar este regalo que nos han dado los antepasados. Yo es algo que valoro mucho, todos los días lo valoro, me pongo a pensar en eso y digo que afortunado que soy, y que afortunado que es la gente que puede tener esta opción, esta posibilidad. Entonces, volviendo al tema inmigrante, ¿por qué? El motivo por el cual emigramos nosotros es básicamente por crecimiento personal, crecimiento profesional y por curiosidad también. Después hay diferentes motivos que tiene la gente por el cual emigra, que puede ser infinito. Mirá, cada uno tiene sus motivos, y todos los motivos son válidos, son respetables. Cada uno emigra por lo que quiere, por lo que siente, y no hay que juzgar a nadie por eso, me parece a mí, no sé. Por otro lado, veo muchos comentarios también hay muchos inmigrantes que no valoran esto, como ya les digo, y hay otros que ni siquiera acceden a la ciudadanía, no pueden, no tienen la posibilidad, pero tampoco, pero acceden de otra manera, ¿no? Acceden con por ahí un permiso de soggiorno. Gente que por ahí es de una cultura totalmente diferente a la italiana, es muy diferente, porque son lejanas, porque son de otra religión también, y bueno, todo ese conjunto de cosas hace que sea muy diferente. Pero así todo, hay gente que accede a vivir en Italia, que accede a un permiso de soggiorno, en el cual esa persona puede permanecer de manera legal, ¿no? Una vez que obtenés el permiso de soggiorno, ya estás legal en Italia. Y esa gente, veo mucha gente que tampoco valora eso, incluso se queja mucho de Italia. Incluso no sé si han visto videos, he visto videos que se han publicado, que lo publican acá en la televisión italiana, lo he visto en las redes, lo he visto por todos lados, de gente, no sé si han visto los videos de Capodanno en Milano, en el Duomo, los incidentes que hubo, bueno, se juntaron un montón de inmigrantes de varias nacionalidades, como pueden ser, he visto banderas de Túnez, de Marruecos, de Palestina incluso, y que estaban encapuchados y hacían disturbios, gritaban en contra de Italia, maldecían a Italia, a la policía y todo. ¿Con qué derecho? No sé, porque están viviendo en Italia los está recibiendo y todo. Yo no quiero generar polémica con esto de los inmigrantes. Simplemente es algo que pasó, algo que se está mostrando en todas las redes. Ustedes lo pueden ver, lo pueden chequear en todas las redes, lo que pasó el 31 de la noche acá en Italia, y en varios lugares de Italia, no solo en el Duomo. Y uno se pone a pensar por qué son así, ¿no? Si el país los está recibiendo, están viviendo acá, ya están legalizados, incluso son hijos de gente que fue inmigrante en su momento y son nacidos en Italia. Y eso de gritar en contra de Italia, la policía, todo antisistema, a mí me parece que está de más, no me parece correcto. Y bueno, varios funcionarios están viendo esto como una provocación, ¿viste? Porque es la pregunta que nos hacemos todos.
¿para qué estás en Italia si la estás pasando mal y si Italia no es lo que vos esperabas, ¿no? Porque te está dando todo, la verdad te está dando todo, porque una vez que accedes a legalizarte, incluso los ilegales también tienen muchas posibilidades, ¿no? Pero si vos estás legalizado, tenés el permiso de soyorno, ¿no? Tenés los mismos derechos que un ciudadano italiano, que un nativo italiano. Podés acceder a la salud gratis, podés acceder a beneficios sociales, un montón de cosas que te da Italia, que por ahí otros países no te dan, o sí, podemos entrar en la discusión. Es por eso que Italia tiene también impuestos, se ven, digamos, cosas, se ven que vuelve de alguna manera a la sociedad en sí. Después podemos discutir si está bien, está mal, es exceso, tienen más derechos los inmigrantes que los nativos, los que tienen derecho de sangre no tienen los mismos beneficios que uno que entró con permiso de soyorno. Bueno, eso lo podemos discutir largo, una discusión que podría no terminar nunca. Esto pasa acá en Italia y bueno, es algo que yo lo repito casi en todos los videos porque es algo que no puedo entender, cómo tratan así al país que les da cobijo, que les da trabajo, que les da beneficios sociales y que los mantiene acá. Así que díganme ustedes qué opinan, por ahí opinan diferente a lo que estoy diciendo en este video y de eso se trata, porque en mis videos verán los comentarios, opinan de cualquier cosa, incluso cosas que nada tienen que ver con lo que estoy diciendo en el video, pero bueno, son libres de opinar y decir lo que quieran en los videos, así que háganlo en los comentarios. Y acá les digo a ustedes que si ustedes ya emigraron, si ustedes están en Italia, díganme de qué manera emigraron, cuáles son sus experiencias, por qué emigraron ustedes si están en Italia, por qué emigraron, o si no emigraron aún, por qué emigrarían acá a Italia. Eso me interesa saber, a mí me gusta que haya un ida y vuelta con eso. Motivo por el cual uno emigra, porque no solo se emigra por hambre o por guerra, se escapa de guerra, sino hay gente que decide vivir en otro lado, decide emigrar para conocer incluso otro lugar, y bueno, están todas las posibilidades, son válidas como ya les dije, entonces me gusta saber, por lo menos la gente que comente por qué está emigrando a Italia o al país que estén emigrando, porque hay gente que también me mira, pero está en España, está en Francia, en Alemania, hay algunos italianos que están en otro país fuera de Italia. Un saludo para todos los italianos que me ven siempre, que apoyan el canal, un saludo grande a todos en general, ¿no? Pero bueno, en especial también a los italianos que me miran siempre y comentan todos mis videos. Y acá en una caminata por este parque, que cada tanto vengo, ¿no? Porque tengo acá un local que vengo a comprar, ¿no? Que es un Acqua y Sapone que está acá, está un poco alejado de donde estoy yo, por eso me vengo hasta acá. Que bueno, tiene de todo, productos de limpieza y todo, por eso vengo hasta acá a comprar. Y de paso aprovecho, porque a mí me gusta caminar un poco, me gusta tomar un poco de aire, no siempre, digamos, estar, como hace frío uno va a estar encerrado, ¿no? Salgo a caminar y a aprovechar, a disfrutar de la tranquilidad que te da estar en Italia, por ejemplo. Uno está en una ciudad acá tranquila, donde la gente hace sus cosas, hace lo que tiene que hacer, tiene sus obligaciones, va, trabaja, vuelve, se junta con otros, van y se juntan para el aperitivo, se juntan a tomar un café. Recién entré a un café a comprar algo y me puse a charlar con el dueño del café, que estaba ahí atendiendo. Incluso los dueños son albaneses, son del país vecino acá, balcánico, son de Albania. Y me puse a charlar porque vi en la pared un instrumento con la banderita de Albania, estaba colgado en la pared. Entonces le digo, el instrumento ese es albanés, alguno de acá es albanés, y me dijo, sí, soy yo, soy albanés, emigré acá a Italia. Y bueno, me puse a charlar un poquito con él. El instrumento que estaba colgado se llama Sisteli o Chifteli, es como una mandolina albanesa, para resumirlo, que lo he escuchado un par de veces, porque acá en Italia hay muchos inmigrantes de Albania. Y bueno, me puse a charlar con el hombre, muy amable, me empezó a contar de dónde era, que era del norte de Albania, que bueno, que tenía ese bar, tiene un café-restaurante, donde está frente a la estación de ómnibus, de bus, la estación de colectivos, de buses, y está siempre lleno, porque hay todos los trabajadores municipales generalmente se juntan ahí a tomar su café o a comer al mediodía, viste, están trabajando en algunas obras
y por eso se juntan ahí. Y bueno, fue una pequeña charla que tuve con él preguntándole de dónde era y todo eso, porque, bueno, no lo filmé porque, bueno, estaba lleno de gente y estaba trabajando, pero hubiese estado bueno que lo filme y que haga como una pequeña entrevista, lo cual pienso hacer con algunos inmigrantes, porque, como les digo a ustedes, que me digan en los comentarios de dónde son y por qué emigrarían y todo esto. También me gusta saberlo con personas y por eso voy a hacer alguna especie de entrevista con algunos inmigrantes que conozco de otras nacionalidades, no argentinos, para que cuenten sus experiencias, sus opiniones, que opinen de Italia, que cuenten por qué emigraron y todo esto, que enriquece a todos los demás que estamos escuchando. Así que pronto voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de meter algunas cosas así, algunas entrevistas. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios, si les interesa. Díganme que le dé para adelante con eso. También voy a seguir con los videos musicales míos de cuando estoy viajando. Por estos días estoy descansando en cuanto a lo que es con respecto a los shows. Estoy haciendo otras cosas, por lo tanto, bueno, también se vienen este tipo de videos. Así que si les gusta este tipo de contenido, pueden darle like, suscribirse y compartir con alguien que le pueda llegar a interesar. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao, gente.